hábitos de prevención. Los factores de riesgo para que los pacientes tengan una enfermedad cerebrovascular son modificables. Es decir, si se quitan el hábito tabáquico, si bajan de peso, si se tiene una dieta adecuada. Nosotros nos debemos enfocar a la prevención, que es lo más barato y que es lo que podemos manejar en un país como el nuestro, que al tratamiento. Es importante mencionar, bueno, que en el Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, nos enorgullece comentar que la mortalidad en el manejo del infarto ha sido la menor mortalidad a nivel nacional, y esto publicado en la revista de salud de los mejores hospitales del país. Entonces es un orgullo trabajar en el OPD, es un orgullo trabajar en esta institución. Y por otra parte también es importante comentar que una vez que el paciente ya tiene el problema, tiene que tener un tratamiento de primer nivel, que se le dé lo que necesita para no llegar a las complicaciones que son la insuficiencia cardíaca, como ya bien lo mencionaron, y que se incrementa el gasto del paciente, la discapacidad del paciente. Por lo tanto, la atención temprana de un infarto es vital. Por otro lado, comentarles que si el paciente ya tuvo un infarto, se tiene clínica de rehabilitación cardíaca, que también está en el Hospital Dr. Juan y Menchaca, que consiste en un equipo multidisciplinario, psicólogo, nutriólogo, rehabilitador físico, cardióloga, rehabilitadora cardíaca, que le da la oportunidad de que el paciente se reintegre a la vida que ya tenía, calidad de vida, que aprenda a comer, que aprenda a manejar su enfermedad, que aprenda a lidiar con la depresión y todos los cambios que trae en un paciente cuando le da un infarto, porque le cambia la vida completamente. Pero vuelvo a reiterar que no debemos llegar a ese punto. Tenemos que trabajar desde los más pequeñitos, desde los niños, desde las madres en casa, a modificar los hábitos de alimentación, de conducta, para poder lograr objetivos. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana María de León Flores. Ahora escucharemos las palabras del doctor Jorge Armando Guareña Casillas. Gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir utilizar un acordeón para que, a pesar de que somos expertos del corazón, no me gane la emoción, donde los antiguos pensaban que ahí radicaba el alma y mucho de nuestras emociones. Agradezco primero la oportunidad de estar con ustedes, a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, y al Hospital Civil de Guadalajara, específicamente al Fray Antonio Alcalde y a las autoridades que nos acompañan y compañeros, colegas que desempeñamos esta actividad profesional y académica. Este espacio lo utilizo para invitar a la comunidad médica y a la población en general a participar en la coincidencia de dos eventos relevantes que se van a desarrollar próximamente, específicamente el 29 de septiembre, donde coinciden las quintas jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular, con sede en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, específicamente en el Auditorio Magno de la Torre de Especialidades, y la coincidencia de el Día Mundial del Corazón, coincidencias que no son casuales, coincidencias que parten de una razón. Y me voy a permitir explicar brevemente por qué el Día del Corazón se instituye a partir del 2000 por parte de la Organización Mundial de la Salud en colaboración estrecha de la Federación Mundial del Corazón. Y voy a parafrasear lo siguiente: ¿qué me sorprende más de la humanidad? El hombre sacrifica su salud para hacer dinero, luego sacrifica su dinero para recuperar su salud. Luego es tan inquieto pensando en su futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive en el presente, pero tampoco en el futuro. Vive como si nunca morirá y luego muere sin haber vivido. Estas palabras son
tomadas de la frase y una conferencia que dio el Dalai Lama. Y las saco a colación porque, como ya mencionaron previamente, el lema de este año del Día Mundial del Corazón es comparte tu poder, y yo agrego comparte el poder de tu corazón. Y fundamento esto porque creo que a través de la buena voluntad y el tener como principio un bien común, podemos modificar muchas realidades que desafortunadamente ya se comentaron en cifras contundentes. Y entonces tenemos que apelar a la capacidad de asombro de nosotros como grupo especialista en tratamiento de enfermedades, específicamente, como ya se mencionó, enfermedades que tienen un impacto tal que son la causa número 1 de muerte en el mundo y por lo tanto en nuestra localidad, que de ellas el 80% son enfermedades que ocurren gracias a la incapacidad que hemos tenido para prevenirlas. Esto es, o sea, el 80% de estas muertes les llaman muertes prematuras y significa que entonces se pueden prevenir o cuando menos postergar para que aparezcan. La información es poder y tenemos que compartir esta información para entonces, retomando el lema del Día Mundial del Corazón, podamos darle poder a la población, a la sociedad, de que modifique esta realidad. Y es incluso en defensa propia porque nosotros somos parte de esa sociedad. Afortunadamente, el desempeño de mi profesión me permite estar en instituciones que tienen como prioridad la atención de la sociedad, en un sentido, divulgando, creando y promoviendo esta información, como es la Universidad de Guadalajara, gracias a la cual soy lo que soy, hablando académicamente, y en el desempeño de mi profesión, afortunadamente, coincido en una institución hospitalaria como el Hospital Fray Antonio Alcalde, que permite desarrollar profesionalmente todos los conocimientos adquiridos previamente en disposición de la población más vulnerable de nuestro país. Esta es la que no tiene acceso a otras instancias de atención de salud. Esto es importante y no podemos dejar a un lado esa responsabilidad que tenemos en cuanto a que muchas veces somos la única institución que puede brindar ese apoyo a esa gente tan necesitada. Una vez teniendo en contexto lo anteriormente dicho, existen estrategias básicas de prevención que evidentemente nosotros como médicos debemos de permear hacia la sociedad para que recupere o idealmente tenga y mantenga una buena salud cardiovascular. Medidas tan sencillas como caminata de 30 a 35 minutos con una intensidad moderada, evidentemente en la sociedad que aún no padece de enfermedades cardiovasculares, esto haciéndolo 5 veces por semana, disminuye de manera importante la aparición de enfermedades que luego predispongan a tener enfermedad cardiovascular. Esto es, se disminuye la incidencia de cifras de presión arterial alta, o sea, la enfermedad de hipertensión arterial, se disminuye la incidencia de obesidad y de alteraciones metabólicas como la diabetes, hasta en un 20%. Entonces, es una medida que no implica más que conciencia y compartir esa información para que se permee, insisto, a una sociedad que debe de mantener su salud. Por otra parte, dentro de las frases o eslogan publicitarios o temas a referirse dentro del Día Mundial del Corazón, específicamente de este 2017, está ama a tu corazón. ¿Y cómo ama uno a un objeto que es tan relevante en nuestra salud? Pues evitándole desgaste innecesario. Entonces, conductas como evitar fumar también disminuyen de manera importante la incidencia de este tipo de problemas.
se compara y está científicamente demostrado que el no fumar nos da una mayor expectativa de vida en años y sobre todo una mejor calidad de vida, para entonces amar otros corazones. Y por otra parte, también otra estrategia que, insisto, todo está encaminado hacia empoderar o dar poder a la sociedad para que no dependa del recurso final, que luego hablaré de ello. También está el conocerse ampliamente, y esto implica saber nuestras cifras de tensión arterial, saber nuestros niveles de azúcar, saber nuestros niveles de colesterol, o sea, tener información, insisto, la información es poder, y una información precisa para, en su momento, hacer actos que conduzcan a preservar la salud y, cuando desafortunadamente esta se pierde, bueno, a recuperarla de la manera más oportuna. Yo les comentaba que esto de las jornadas y de la coincidencia con el Día Mundial de la Salud no es una casualidad, y bueno, esto que me refiero va encaminado también a comentar y a invitar a la población médica, porque existen estrategias una vez de que se pierde la salud, y específicamente en cardiología y en el área de enfermedades cardiovasculares, que rescatan y dan la posibilidad de que un paciente recupere su salud y su vida, como es la terapia endovascular, o lo que coloquialmente se denomina cateterismo, que, hablando de coincidencias, en el mes de septiembre de este año se honra ya hace 40 años la primera angioplastía realizada en humanos. Esto es a través de el médico alemán de origen, desarrollado en Centro Hospitalario de Suiza, Andreas Grunzing, que realiza por primera vez una angioplastía coronaria en un paciente de 38 años, la misma edad que él tenía en su momento, y que aquí se da un parteaguas en la atención en relación a este problema que ahora significa pues la mortalidad como causa número 1. Entonces, la invitación a las jornadas de cardiología intervencionista, que son las quintas ya, y insisto en agradecer a las autoridades que aquí se encuentran con nosotros, porque sin ellos probablemente o evidentemente no hubiera sido posible que ya llevaremos las quintas, gracias a su apoyo. Y bueno, gracias también a la universidad, porque en nuestro centro se forman cardiólogos intervencionistas avalados por un programa académico, y entonces en estas pláticas y estas jornadas tendremos la participación no tan solo de médicos egresados de nuestro programa, sino también médicos internacionales que comulgan con nuestra filosofía y nuestra capacidad académica para resolver este problema. Estas jornadas se llevarán a cabo el próximo viernes, Día Mundial del Corazón, y pues están abiertas a todos los médicos que deseen acudir, porque esta técnica, que se llama angioplastía primaria, no está a discusión y ha disminuido de manera ostensible, medible y considerable tanto la mortalidad como la morbilidad, o sea, la consecuencia después de haber tenido un infarto agudo del miocardio. Vale la pena resaltar, por último, que para cambiar algo hay que hacer un diagnóstico preciso de qué estamos haciendo mal para no brindar la mejor atención. Y el diagnóstico es contundente. Según la OCDE, nosotros somos el país que tiene los marcadores o índices de calidad en atención médica, pues no de los mejores, para no decirlo contundentemente. No estamos ni dentro de los 10 primeros a nivel mundial. Y esto
se puede ver reflejado en la atención de una enfermedad como el infarto agudo del miocardio, donde la mortalidad reportada en 2014, que son las últimas cifras, es de alrededor del 28%, comparado con la media que es menor al 10%, esto es del 8%. Y esto se mide valorando la mortalidad a 30 días en un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, con la peculiaridad de que este infarto tenga una obstrucción aguda de una de las arterias coronarias. Entonces esto tenemos que cambiarlo y no quedarnos nada más con la impresión de que es algo sine qua non a los países que no tienen recursos. Existen estrategias, existen modelos que se pueden replicar y existen iniciativas a través de la Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil, que ya tuvimos anteriormente eventos de difusión, aplicaciones incluso para que poner a disposición de la sociedad la inmediatez y la oportunidad de este tipo de tratamiento, como lo fue en su momento Alerta Infarto, Código Infarto, y programas como Coordinados que próximamente en la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, a la par con nuestras instituciones, se darán a conocer en la sociedad. Agradezco de antemano la oportunidad de tomarme este tiempo y bueno, pues insisto, todos están invitados a celebrar el Día Mundial del Corazón y a las jornadas académicas que se llevarán a cabo. Muchas gracias por sus palabras, doctor Guareña Casillas. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Sí, quisiera que me contestaran. Tengo una duda. Dice que tanto en el Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca, el 50% de los pacientes tienen enfermedades isquémicas del corazón. Aquí en las hojas que me dieron me queda claro cuántos pacientes recibe el Juan y Menchaca, pero el Fray Antonio Alcalde, el último dato es del 2016, ¿o cuántos reciben en promedio al año? Con micrófono, por favor. Ajá. Para enfermedades cardiovasculares. Eso es. Sí, ahí hay que ser muy puntual en ese sentido. De las enfermedades cardiovasculares que se reciben en las unidades hospitalarias, el 50% de esas enfermedades cardiovasculares corresponden a enfermedad isquémica del corazón. Yo nada más quería puntualizar ese detalle y ahora sí, Ramón. ¿Y cuántos pacientes representa ese 50%? Mira, voy a darte un panorama más o menos. Nosotros en unidad de cuidados coronarios y en sala Juan Valdés, que son los sitios de hospitalización, en total son 30 camas, ¿de acuerdo? Prácticamente se recibieron alrededor de 1,200 pacientes hospitalizados del 1 de septiembre del año pasado al 1 de septiembre de este año. De esos 1,200 pacientes, 50%, o sea, la mitad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 600 pacientes presentan cardiopatía isquémica en algunas de sus variantes. Entonces son pacientes hospitalizados. Esos son pacientes hospitalizados. En la consulta externa ya es un panorama diferente y sin embargo la consulta más habitual de nosotros es la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica, seguida de cardiopatía isquémica como causas de búsqueda de consulta externa. De hospital, prácticamente cardiopatía isquémica es la primera causa de hospitalización en el Fray Antonio Alcalde. Y en el Juan y Menchaca, entonces eso es hospitalización. Sí, estamos hablando de pacientes que buscan o que llegan a un servicio buscando atención urgente, vamos a decir. Eso en el Fray Antonio Alcalde. Exacto. ¿Y en el Juan y Menchaca? Ahí sí me gustaría la doctora. De pacientes hospitalizados también para empatar. Sí, es igual. En el paciente hospitalizado, de todos los pacientes que se hospitalizan, nosotros no tenemos un área cardiología como tal. Tenemos un área de medicina interna, que son el piso 11 y el piso 12, que aquí está nuestro jefe de medicina interna. Por lo tanto, sería de los ingresos, no sabría decirte el número exacto, porque se contabilizan todos los ingresos de lo que es medicina interna, no solo cardiología aparte. Pero considerando los que entran con diagnóstico cardiológico,
también el 50% en proporción es los que llegan por una cardiopatía isquémica. Hospitalizados. Hospitalizados también, así es. Ujú. Y el otro 50%, ¿a qué enfermedades corresponden por hospital? Porque son varias enfermedades cardiovasculares. Bueno, en el caso del Hospital Civil Nuevo, el doctor Juanín Menchaca, 30% corresponde aproximadamente por descompensación de hipertensión arterial, crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas. Tenemos otro porcentaje que llega, hablándote de cardiopatía isquémica, estamos hablando de insuficiencia cardíaca también secundaria a lo que es la cardiopatía isquémica, por eso alcanzamos el 50%. Ajá. O sea, son pacientes con infarto agudo al miocardio, angina inestable, angina sin elevación del ST, infarto sin elevación del ST y falla cardíaca de pacientes que ya tuvieron un infarto hace un año, hace 2, hace 3. Por eso tenemos el 50%. Ese es el otro 50% de enfermedades. El otro 50% sería arritmias descontroladas, hipertensión arterial, principalmente, el otro porcentaje. Pero ya entraría hipertensión, arritmias, entre otras. Uh-huh. Ajá. Sí, enfermedad cerebrovascular también, los eventos vasculares cerebrales, ya sea de tipo hemorrágico o de tipo isquémico. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues tengo varias. La relación entre cardiopatía isquémica con infarto agudo al miocardio, porque decía que el Hospital Civil Juanín Menchaca es el hospital público con la menor mortalidad a nivel nacional en el manejo de infarto agudo al miocardio. ¿Cómo relaciono el infarto agudo con la cardiopatía isquémica? Sí, mira, la cardiopatía isquémica engloba los síndromes isquémicos coronarios agudos, que se dividen con elevación del ST y sin elevación del ST. O sea, es un diagnóstico electrocardiográfico, vamos. Y dependiendo de si es un infarto con elevación del ST, que es al que se le tiene que llevar a una angioplastía, a una intervención coronaria, a la colocación de un stent, en ese rubro es en el que tenemos la mortalidad más baja a nivel nacional, del 0.5%. Como ya se mencionó previamente, el promedio nacional es el 10%. Pero ¿sí? Están relacionados, cardiopatía isquémica con ataque al miocardio. Es parte, claro, la cardiopatía isquémica engloba el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio, ese diagnóstico es cardiopatía isquémica, que de ahí salen las 3 ramitas principales que te menciono, cuando son agudos, que es con elevación del ST, sin elevación del ST o angina inestable. Ajá. Pero el rubro que se maneja, la mortalidad tan baja, es en el manejo del infarto agudo al miocardio, que es parte de la cardiopatía isquémica. Ajá, ok. Gracias. Nada más saber, del total de pacientes, ¿cuántos van a requerir un tratamiento intervencionista? Si es posible solo el tratamiento con fármacos. ¿Y cuáles de los tratamientos han crecido más en términos porcentuales? Buenas tardes. El porcentaje depende de la enfermedad que estemos tratando y la idoneidad de las circunstancias para tratarlo. Existen varias estrategias para lo que nosotros llamamos reperfundir, o sea, reinstaurar la pérdida del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Las dos que se llevan a cabo dentro del sistema de salud en nuestro país es la farmacológica, que significa dar un medicamento que coloquialmente lo voy a decir, destruye la obstrucción, porque esta obstrucción es arriba del 90% secundaria a un coágulo o trombo que obstruye esta circulación, y este medicamento se llama trombolítico o fibrinolítico. Y la otra estrategia es una estrategia mecánica de reperfusión, que es esto que comentaba como lo que llamamos angioplastía primaria, y esto significa que sin recibir ningún tratamiento farmacológico de reperfusión, se tome como primera opción la estrategia mecánica.
y esta estrategia consiste que a través de hacer un procedimiento percutáneo, esto es a través de una punción en alguna de las arterias, ya sea en el brazo o en la pierna, que llegan hasta la circulación del corazón, que se llama coronaria. Se puede, a través de diversos dispositivos, primero abrir el paso a esta circulación por medio del inflado de un globo o balón dentro de esta arteria, y una vez restaurado el flujo, valorar, siendo esto lo más frecuente, el colocar una endoprótesis en forma de tubo que se adosa a la pared del vaso y entonces permite que ese vaso permanezca abierto para que la circulación continúe hacia el músculo cardíaco que se vio afectado por esta obstrucción. Eso se llama angioplastia primaria. Insisto, pues estamos a 40 años de la primera vez que se hizo en un ser humano en una coronaria por Andreas Grunzing, que es el prócer, nuestro papá académicamente y científicamente hablando, de lo que ahora nosotros hacemos como estrategia de reperfusión. En porcentajes, nos ponemos ahí en muchas disyuntivas. Renacica, que es el último porcentaje actualizado que tenemos, que es del 2015, esta información. Renacica es un registro nacional de síndrome coronarios agudos y ya va en el número 3, o sea, su versión número 3. Habla que tan solo reciben reperfusión, esto es, ya sea farmacológica o invasiva, menos de 1/3 de los pacientes que padecen un síndrome coronario agudo. De estos, la mayoría reciben tratamiento farmacológico, esto es, más del 80%, y los menos reciben tratamiento endovascular, a pesar de que científicamente, estadísticamente, de manera contundente, esta es la mejor opción para el tratamiento del síndrome coronario agudo, específicamente hablando de el segmento ST como elevación del mismo dentro de un infarto. Existen estrategias a nivel de salud pública, existen estrategias a nivel de iniciativa tanto pública como privada a través de las sociedades de cardiología intervencionista, insisto, de México, donde se está progresando para que mayor gente pueda acceder al mejor tratamiento. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta una condición. El mejor tratamiento es el instaurado oportunamente, dependiendo de las circunstancias de la población. Y a lo mejor es útil pasar una imagen para que entendamos un poco esto en relación a lo complejo que puede ser la atención de manera eficaz y eficiente en este tipo de problemas. Creo que es esta, sí. En Europa, en Estados Unidos es distinto, pero en Europa existen programas de atención de infarto agudo del miocardio basados en la experiencia de estudios protocolizados y bueno, llegaron a la conclusión hace más de 20 años de que la mejor estrategia para reperfundir, para reinstaurar este tipo de problemas es la angioplastia primaria. La situación geográfica y la peculiaridad de México hacen que sea fundamental la coordinación de los distintos sistemas de atención de salud para que lo podamos hacer de forma oportuna. ¿Por qué? Porque el tratamiento debe de ser en tiempo y esto es no más de 6 horas, idealmente en las primeras 3 de una vez presentado el síndrome coronario agudo. Y esto implica coordinación, implica entendimiento, implica colaboración e insisto, poner el interés personal muy por debajo del interés global o de un bien común.
Entonces, como ustedes vieron, 24 países de Europa caben en lo que geográficamente representa la extensión en territorio México. Obviamente todos en su realidad tienen programas exitosos de atención de urgencia, pero aquí podemos decir que en la zona conurbada o metropolitana de Guadalajara, aún teniendo un número importante de salas de hemodinamia, que es el sitio donde se pueden realizar este tipo de intervenciones de manera oportuna, todavía son insuficientes, y ya no se diga entonces en la zona periférica o en la zona rural de nuestra entidad federativa llamada México. Entonces, bueno, todavía nos queda mucha tarea por hacer, pero la estamos haciendo, y parte de esto es generar la conciencia y el conocimiento de lo que ocurre. Esto es el diagnóstico situacional y las estrategias para poder acceder, insisto, a una mejor atención en un problema que se soluciona hasta el momento de una forma reactiva. Sin embargo, lo ideal es prevenir siempre. Entonces es lo que va encaminado a las otras estrategias que ya comentamos. Gracias. Yo por último, ¿cuáles serían los síntomas para sospechar que alguien padece de una enfermedad cardiovascular como la cardiopatía isquémica, por ejemplo? ¿Cuáles son las alertas que debe de atender la ciudadanía? Mire, voy a usar su pregunta a extender un poquito la respuesta, porque su pregunta es muy extensa, enfermedad cardiovascular. Y aquí los síntomas pueden ser como sensación de falta de aire, hinchazón de las piernas, sensación de desvanecimiento, dolor torácico, palpitaciones. Todo eso nos puede hablar de un problema cardiovascular. Pero quizás aquí, si volvemos al inicio de esta rueda de prensa, donde se habló de que el infarto del miocardio y la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 o número 2, peleándonos con la diabetes, de muerte en nuestro país, tenemos que centrarnos a la expresión, que es la que mata a las personas, ¿sí? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo que lo ideal es la prevención, que no se presente la enfermedad, pero también una vez que se presenta tenemos que prevenir la consecuencia más grave, que es la muerte. Entonces, el síntoma pivote es una sensación opresiva en el tórax, que suele acompañarse de falta de aire y de desvanecimiento en algunos casos. La petición a los medios de prensa que ustedes representan, pues es que difundan esta información para que los pacientes, las personas que sufren de esta síntoma, busquen inmediatamente atención médica. Los hospitales civiles, en los cuales tengo el orgullo de estar trabajando desde hace ya varios años, estamos preparados para atender a estos pacientes. El problema es que muchas veces nos llegan con bastante retraso. Algunas veces porque el paciente decide perder algunas horas buscando alguna explicación, que si será una gastritis, que si será esto, que si será lo otro. Y la otra porque desafortunadamente nos hace falta afinar un poquito la coordinación con los puestos de atención primaria, los puestos de socorro, para que no se entretengan tanto a los pacientes ahí y sean derivados a hospitales de especialidad, como no son los hospitales civiles los únicos, o sea, el Seguro Social, el ISSSTE, hospitales privados que tienen la capacidad de dar este tipo de atención. Mientras más pronta sea la atención, es mejor el pronóstico para el paciente. Y a los primeros síntomas, sobre todo si hablamos de un síntoma como es dolor torácico, más vale en serio ver en una sala de urgencias a 8 pacientes que vinieron nomás porque les dolió el pecho, porque se pelearon con su pareja, y que dejar que uno de ellos se nos vaya con un infarto o que llegue muy tarde por un infarto, ¿sí? Y estamos preparados en los hospitales civiles para eso, al igual que yo creo que en todos los hospitales privados de la ciudad y otras instituciones de atención a sus derechohabientes. Es importantísimo el tiempo que se tarda desde que empieza el síntoma hasta que empieza a recibir la atención. El paciente tiene 2 pronósticos, o se piensa en 2 pronósticos. El pronóstico en las primeras horas, ¿sí? Y el pronóstico una vez que el paciente sobrevive a la fase hospitalaria. Y este último depende de la prontitud con la que fue atendido en la fase aguda.
más tiempo tarda, más corazón se muere y más consecuencias tenemos a largo plazo, incluso la muerte. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Corazón. Muchas gracias por su asistencia. A todos que tengan una excelente tarde. Como pudieron ver, atendemos problemas del corazón y también atendemos problemas del corazón. Ahí están bien preparados aquí nuestros especialistas para